Reciban todos un cordial saludo. Mi nombre es Andrea Liliana Torres, soy docente de la Corporación Universitaria Americana y actualmente me encuentro cursando el doctorado en formación en la sociedad del conocimiento. Me encuentro con ustedes para compartir una experiencia en un proyecto que vengo realizando de investigación asociado con el aprendizaje móvil o también conocido como M-Learning, que básicamente se fundamenta en cómo podemos utilizar justamente esos dispositivos móviles, nuestros teléfonos inteligentes o nuestras tabletas para los procesos de enseñanza-aprendizaje. Digamos que los docentes en la actualidad nos encontramos ante una situación o un reto bastante interesante y en algunos casos complejo, y es entender que nuestros estudiantes cada vez pertenecen más a una población que consideramos como alfabetas digitales. Es decir, desde que nacen se encuentran rodeados o su cotidianidad ha sido permeada por las TIC, y obviamente eso nos lleva a que también tenemos que pensar cómo incorporar la educación para que sea más atractiva y para que también vaya en sintonía con esa tendencia o ese comportamiento natural de nuestros estudiantes a tener un mayor relacionamiento con las tecnologías de la información y la comunicación. Quiero compartir unos datos que he encontrado específicamente para Colombia que considero que son muy interesantes y que de alguna manera nos sirven para respaldar esa propuesta de generar aplicaciones móviles o herramientas similares para poder propiciar ese aprendizaje móvil o ese M-Learning, y para que a la vez, a través de la investigación para la acción y la toma de decisiones, también conocida como I+D, pues desde nuestras aulas de clase podamos promover justamente un aprendizaje basado en proyectos. Quiero compartir esos datos que son bastante recientes para nuestro país. Corresponden a datos del año 2018 o 2019, muy relacionados con el censo y con los resultados de matrículas que había en el país para la época, repito, para el año entre 2018 y 2019. Tenemos, por ejemplo, que de acuerdo al censo que se hizo por el DANE en 2018, en Colombia éramos 48.258.494 colombianos. Al hacer ese comparativo de la cantidad de colombianos con las personas que registraban matriculadas para la misma época en instituciones de educación superior, es decir, personas que se encontraban cursando programas desde la técnica profesional hasta los posgrados, encontramos que solo 4.692.703 colombianos se encontraban matriculados en este tipo de programas. Es decir, que menos del 10%, más exactamente el 9.7% de la población colombiana tiene la posibilidad de acceder a la educación superior. Eso en primera instancia lo que hace es reflejarnos una brecha bastante grande en cuanto a la cantidad de colombianos y las posibilidades que tenemos de formación, no solamente de educación superior, sino pues a la vez de esa posibilidad de acceder a tener una mejor posibilidad de vida de la mano de un desempeño laboral o profesional que sea muchísimo más óptimo. En el 2019 también se tenía de parte del SNIES unos datos bastante interesantes respecto al comportamiento de matrículas y la forma de educación que está siendo seleccionada por los colombianos, y aquí quiero presentarles unos datos interesantes para la educación virtual. Antes de eso quiero hacer una aclaración, y es que todos entendemos, y tal vez este año ha sido bien especial para nosotros en la posibilidad de entender cómo la educación virtual significa el lograr procesos de enseñanza-aprendizaje a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Y a su vez, dentro de esa virtualidad, pues se encuentran diferentes modalidades. Es decir, la educación 100% virtual es aquella en la que los programas o el desarrollo del currículo ya se encuentra completamente incorporado, digitalizado, llevado a unos objetos virtuales de aprendizaje, a unas actividades evaluativas, y el estudiante trabaja o estudia a su ritmo esas actividades que han sido propuestas por la institución. Nunca hay un acercamiento presencial,
no hay que desplazarse a la institución sobre la cual se está haciendo pues la oferta educativa. Sí es probable que se planeen unos encuentros sincrónicos, ¿cierto? Es decir, unos momentos de asesorías entre estudiante y docente, pero básicamente la educación virtual, cuando decimos que el programa está virtualizado, significa que, insisto, el estudiante lo hace a su ritmo, estudia a su ritmo, porque ya todo el currículo ha sido llevado a objetos virtuales de aprendizaje. Pero dentro de la educación virtual hay como una línea que lo pudiéramos llamar como una especie de transición, algunos lo llaman el B-Learning, y es como una combinación de presencialidad con virtualidad. Y aquí se vincula mucho el tema de la educación a distancia, es decir, ciertos contenidos del currículo desarrollados a través de objetos virtuales de aprendizaje, pero con unos encuentros planeados, con unos encuentros presenciales en los cuales el estudiante se desplaza a las instalaciones de la institución educativa, tiene unos encuentros con sus tutores o docentes, en algunos casos las actividades evaluativas también se hacen de manera presencial. Entonces, repito, hay como una combinación, como una dualidad, por eso algunos lo llaman el B-Learning, que es como la transición de la educación tradicional o la educación presencial hacia la educación virtual. ¿Por qué les hago esa claridad? Porque si observamos los datos que les estoy compartiendo aquí, para el año 2019, estamos diciendo pues que igual ya evidencia un comportamiento o una tendencia interesante de los colombianos hacia la educación virtual, pues para el 2019 508.738 colombianos se encontraban matriculados en modalidad de distancia para estudios de educación superior y 386.042 colombianos en modalidad virtual. Es decir, que aproximadamente 389.000 colombianos más o menos ya han empezado a entender o han empezado más bien a incorporar la virtualidad total, o repito, de manera transicional dentro de su proceso educativo. Eso invita, estamos hablando que es el año hasta 2019, es decir, no teníamos todavía en Colombia la experiencia por pandemia de tener que incorporar todos los niveles educativos de alguna forma a la educación virtual, y aún así ya refleja un interés bastante amplio. Voy a permitirme recordarles que de esos 889.000 colombianos matriculados en educación virtual, corresponden a un universo de 4.692.703 colombianos. Es decir, casi que podríamos decir que cada vez más hay un incremento de personas que han encontrado en la virtualidad la posibilidad de acceder a esa educación superior. Hay un dato también bastante interesante que se presenta por parte del censo que realizó el DANE, y es que en el país para 2018 se encontraban registradas 66.283.175 líneas móviles, es decir, líneas celulares. Recordemos que para la misma fecha se hablaba de 48.258.494 colombianos. ¿Eso qué significa? Una inversión de 131% de líneas móviles en el país. Si bien significa que no todos los colombianos tienen un teléfono móvil en sus casas pues tienen la posibilidad de acceder a él, porque sabemos que algunos por temas laborales o en fin tienen 2 o tal vez hasta 3 líneas telefónicas, sí el dato es bastante llamativo, porque significa que más del 100% del número de colombianos que habitan en el país se comparan o se equiparan con las líneas móviles. Repito, 66 millones, más de 66 millones de líneas móviles registradas en Colombia. También es importante indicar que de todos esos colombianos que en el país acceden a Internet, el 84.9% lo hace a través de su teléfono celular. Obviamente no es un dato excluyente, no significa que yo en mi casa no pueda acceder también a Internet desde el computador y digamos desde mi línea celular, pero sí evidencia también una tendencia muy marcada, no solo en Colombia, sino en el mundo entero, a que cada vez más las personas accedemos a hacer consultas o a temas de navegación en la red a través de nuestros dispositivos móviles. Insisto, dispositivo móvil es el teléfono celular o una tableta.
¿cierto? Entonces, repito, 84.9% de acceso o de conexión a Internet en Colombia se hace a través de teléfonos celulares. Y otro dato que llama muchísimo la atención es que cuando se analizan esas líneas telefónicas, ¿cierto? Que recordemos, son muchas más de la cantidad de colombianos censados en el país, se evidencia, que desde los 5 años, o sea, que la edad de promedio en Colombia para que una persona tenga un teléfono móvil es 5 años. Se evidenció de acuerdo al censo que de 5 años en adelante el 78.8% de los colombianos tienen un teléfono inteligente. Muy seguramente, repito, si analizamos cada uno desde nuestras familias, tal vez sabemos cómo muchos papás brindan a sus hijos un teléfono, tal vez pues no de última generación, pero sí un teléfono móvil por temas de seguridad, para estar en contacto con ellos, en fin. Entonces, lo que les decía al principio, nuestros estudiantes o la generación cada vez es una generación más digital, una generación que incluso podríamos decirlo de alguna forma es más dependiente de este uso de herramientas o de dispositivos digitales para poder desempeñarse en su vida cotidiana. Entonces, eso es lo que me lleva a pensar, o la invitación que yo hago desde mi proyecto de investigación, es que los docentes debemos también aprender a adaptarnos a esas tendencias, a esas características de nuestros estudiantes y empezar a generar ciertas didácticas al interior del aula de clase que de alguna manera motive a esos aprendizajes significativos. Desde la educación hay un tema para nosotros bastante interesante siempre y es cómo lograr que ese conocimiento que nosotros deseamos transmitir a nuestros estudiantes realmente tenga para ellos un impacto y se vuelva, insisto, un aprendizaje significativo, que el estudiante lo vea como algo aplicable a su vida, no solo laboral, sino a su vida personal, a su vida cotidiana, y pues cómo, insisto, desde el aula de clase podemos favorecer ello. ¿Qué es entonces la invitación? A que los docentes empecemos a tratar de explorar herramientas digitales, herramientas móviles, a incorporar dentro de los procesos, dentro de las didácticas en el aula de clase, el uso de ciertas herramientas, redes sociales, aplicaciones móviles, llevado incluso a un nivel un poco más elevado, ¿por qué no? Inteligencia artificial o realidad virtual, para que los estudiantes puedan acercarse un poco más a la aplicabilidad de su educación. Hablando específicamente de la educación superior, si lo llevamos, por ejemplo, al relacionamiento de la universidad con el sector productivo, el uso del e-learning o del aprendizaje móvil es bastante útil porque a través de la creación de laboratorios digitales se pudiera recibir en el aula de clase necesidades o proyectos reales de las empresas que se pudieran poner en discusión en el aula de clase y por qué no convertirlo como en una especie de retos o incluso de juegos, lo que también conocemos hoy día como la gamificación, para que los estudiantes traten de dar alternativas de solución a esas necesidades que se están llegando desde las empresas, que son necesidades reales del sector productivo actual y que le van a permitir al estudiante no solo poner en contexto todo el aprendizaje que han logrado en el aula de clase, sino que a futuro, cuando ya vayan a realizar las prácticas empresariales o cuando empiecen a laborar, pues van a sentirse un poco más seguros porque ya de alguna manera se han expuesto o se han enfrentado a ese tipo de situaciones, a ese tipo de retos o de trabajos en el aula de clase, con el acompañamiento de su docente, pero sabiendo que están atendiendo necesidades reales del sector productivo. Pudiéramos decir entonces que el e-learning o las TIC de alguna manera nos llevan a pensar a que se puede promover la inclusión educativa, a que podemos eliminar esas barreras, esa brecha educativa de la que les hablaba al principio, de que solamente el 9.6% de la población colombiana en este momento puede acceder a programas de educación superior, y cómo también demostrar que a través del e-learning o de aplicaciones móviles o de laboratorios digitales, nosotros podemos favorecer esa conexión o ese vínculo entre la universidad y la empresa y tratar de que nuestros estudiantes no solamente se centren en unos aprendizajes teóricos, sino que puedan llevar a la práctica todo lo que los docentes les queremos enseñar en nuestras aulas de clase.
Esa es entonces la invitación que les hago desde mi proyecto. Obviamente la investigación se está realizando. Espero próximamente tener ya el desarrollo de una aplicación móvil para mostrar y para poder evidenciar cómo lograr esos aprendizajes significativos, pero digamos que en este momento la invitación a quienes estamos desempeñándonos en nuestro rol formativo es a que no seamos tan tensos o tan reacios al tema de las tecnologías digitales, a incluso pensar en prohibir a nuestros estudiantes la conexión a internet o el acceso o la revisión a sus celulares, obviamente dentro de un ambiente de respeto, pero entender que ya hace parte de su vida cotidiana y que de alguna manera también hace parte de la vida cotidiana al interior de las aulas de clase.